Hola, cordial saludo. Soy Elmer García, estudiante del programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, SEAD Ibagué. Por medio del presente queremos compartir con ustedes un análisis sobre la violencia reproductiva en el marco del conflicto social y armado en Colombia. El contenido de la presentación es la introducción, el análisis de caso y las propuestas para las posibles soluciones a la problemática, y por último encontramos las referencias utilizadas para el desarrollo del ejercicio. De este modo, esta presentación tiene como objetivo identificar el impacto del conflicto armado en las dimensiones estructurales de la violencia de género a través de un análisis sobre el impacto del mismo, donde las violencias reproductivas pueden representar una forma de agresión que vulnera los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente aquellas que habitan o han habitado en zonas rurales en conflicto. Este análisis de casos sobre la violencia reproductiva en el transcurso del conflicto armado toma como referencia la definición del concepto enunciado por el Centro de Derechos Reproductivos, quienes establecen que las violencias reproductivas son toda vulneración a la capacidad de las personas para decidir si quieren o no tener hijos y en qué momento, así como al acceso a información y servicios de salud reproductiva para hacer efectiva esas decisiones. En ese orden de ideas, el informe "Mi cuerpo es la verdad", las violencias reproductivas han sido una realidad en el contexto del conflicto armado colombiano, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños principalmente. Los impactos registrados en el informe dejan en evidencia que las violencias no solo han tenido consecuencias físicas, sino también impactos psicológicos y emocionales profundos, lo que ha afectado la autonomía y la capacidad de decisión tanto de las víctimas directas como de sus futuras generaciones. La falta de reconocimiento de las problemáticas quizás sea uno de los principales obstáculos que enfrentan las víctimas, pues a pesar de las expresiones de poder y de horror implementadas por grupos paramilitares e insurgentes que han dejado marcadas las vidas de las mujeres y la libre elección de ser madres, la Comisión de la Verdad enfatiza sobre la importancia de reconocer estas formas de violencia como una problemática específica y diferenciada de la violencia sexual, y que a la vez contribuya a garantizar la justicia y reparación a las víctimas. Es importante resaltar que en el marco del acuerdo de paz, aspectos que no eran tan conocidos como la violencia reproductiva, por primera vez en el mundo exista la posibilidad de reparar a las víctimas y evitar posibles repeticiones, teniendo en cuenta que las violencias reproductivas que, según la Comisión de la Verdad, se agudizaron y recrudecieron en medio de la guerra, donde la tortura en el embarazo, los abortos impuestos y los embarazos forzados fueron producto de las violaciones, entre otros, que aún pues no fueron dados a conocer. En las propuestas consideramos importante la reparación integral a las víctimas, teniendo en cuenta la perspectiva de género, escuchando la voz de las personas afectadas y sus propuestas de reparación. Igualmente, la búsqueda de la verdad debe continuar, pues teniendo en cuenta que este es un proceso que no ha terminado y que todavía faltan muchas voces por ser escuchadas. Quizás nunca podamos conocer de todas las víctimas
que ha causado la violencia. Sin embargo, pues no debemos olvidar la historia de la realidad que muchas mujeres han vivido y que no han sido escuchadas aún por diversos motivos, bien sea por la presión social que existe todavía, la estigmatización o la falta pues de espacios de participación donde se puedan sentir con la libertad y con la garantía pues de que van a ser escuchadas y no juzgadas. Estas son las principales conclusiones identificadas durante el presente ejercicio. Pues vemos que en Colombia el conflicto armado ha afectado de manera desproporcionada e inimaginable, principalmente a las mujeres y niños que habitan en zonas rurales en medio del conflicto. Aunque se hable de reparación, algunos daños ya generados a causa del conflicto quizás puedan ser irreversibles para las víctimas, pues tanto para los que vivieron en carne propia esta situación como para las generaciones, los que aún en medio del conflicto pues fueron unos niños o aún eran unos niños y que pues les dejaron huellas tanto psicológicas como materiales que muy posiblemente ningún esfuerzo va a ayudar a resolver pues de manera eficiente esa condición. A pesar de las expectativas que generó la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, pues aún existen muchos territorios en Colombia que las causas que generaron esa confrontación armada siguen vigentes. Es así como se ha identificado en muchos municipios donde pues una de las estrategias planteadas por el gobierno o en los acuerdos que eran los municipios PEDET, pues todavía todas aquellas necesidades y problemáticas pues siguen a la espera de que el Estado las intervenga. Por otro lado, pues también identificamos como conclusión que la verdad no puede quedar pendiente. Yo creo que ese es un proceso que debe continuar y que debe seguirse visibilizando para que algún día pues tomemos conciencia de estas situaciones que hemos tenido que padecer, principalmente pues en aquellas zonas donde aún persiste el conflicto armado y que aquellas situaciones pues no han sido resueltas y tal vez no sean resueltas en el corto o mediano plazo. Estas son algunas de las referencias utilizadas para el presente análisis. No siendo más, saludos y hasta un próximo momento.